Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. News, Canal Multimedia, presenta Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Buenas tardes a todos ustedes. Estamos en nuestro programa Rutas y Retos de Legalidad a través de News Multimedia, esta vía que nuestras autoridades de la Facultad de Derecho han estado impulsando para divulgar la cultura jurídica. Recordándoles que transmitimos en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria y en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. De este lado del micrófono les saluda Sonia Venegas Álvarez, como siempre, llevándoles a ustedes temas relacionados con el derecho administrativo o disciplinas afines, como es el caso de este programa. Estamos ya en temporada, diríamos, de presentación de declaraciones fiscales, tanto personas morales como personas físicas. A más tardar el 30 de marzo es la fecha de presentación de la declaración anual para las personas morales, por lo que primeramente vamos a tener un programa dedicado a ellas el día de hoy. Nos acompaña un especialista, el contador público Omar Pérez Mora, quien es profesor en la Facultad de Contaduría y Administración, justamente de la materia personas morales. Seguramente muchos de ustedes estarán interesados e inclusive algunos preocupados, ¿verdad?, por la presentación de estas declaraciones anuales, aunque, como nos lo va a comentar aquí nuestro compañero, el contador Omar Pérez, pues realmente ya no habría mucho que hacer, puesto que el ejercicio fiscal ha sido cerrado. Como sabemos, en el público, pues tenemos como radioescuchas, alumnos, profesores y público en general. Por ello vamos a empezar como desde lo más elemental. Buenas tardes, maestro Omar. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a su programa. Y me gustaría preguntarle en primer lugar ¿qué grava la ley del impuesto sobre la renta y a qué personas morales se refiere? ¿Cómo está estructurada? Grosso modo, desde luego, porque ello nos llevaría pues una parte importante del programa, ¿verdad? Claro que sí. Primeramente, doctora, muchas gracias por la invitación y espero que sea de utilidad esta breve información. Sí, una charla. Muy bien. Bueno, ¿qué grava la ley del impuesto sobre la renta? Recordemos que en nuestra ley se fija el principio de renta universal, atendiendo primeramente a los residentes en México. Y por residencia, pues habría que recordar aquel concepto que tenemos en el Código Fiscal de la Federación, referido en específico a las personas morales, cuando en territorio nacional se encuentre su sede de dirección efectiva. Es decir, la gente que tome las decisiones debe de estar en territorio nacional para que se considere como residente fiscal en México. Entonces, partiendo de esa idea, encontramos que en la fracción primera del artículo 1 de la ley se hace referencia a que los residentes en México, por todos los ingresos, no importando la fuente de riqueza de donde proceda, lo que es la renta mundial, es decir, no importando de qué país provengan estos ingresos, se tienen que acumular en México. Entendemos también que la propia ley hace referencia a un método de acreditamiento del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Siempre y cuando haya convenios para evitar la doble imposición, ¿verdad? Sí, esto es muy atinado, verdaderamente aquí, conforme nos los hace saber, el vínculo de tributación primordial en la ley del impuesto sobre la renta es entonces el de la residencia, ¿verdad? De la residencia, más no va a ser el único. Más no va a ser el único.
Y además el concepto que también nos está aportando es que se grava por la renta mundial. Este concepto que actualmente tienen ya también muchos sistemas jurídicos tributarios para, pues como bien nos lo señaló usted, para que todos los ingresos, no importa el lugar en donde muchas de las disposiciones que se encuentran contenidas en la ley. Ahora bien, bueno, vamos a platicar los otros dos supuestos, que es las siguientes fracciones. En la 2 hace referencia a los residentes en el extranjero, pero con un establecimiento permanente en México, pero solo por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. ahí sí delimita solamente por los ingresos que se generen en ese establecimiento permanente. Para nuestros radioescuchas que no estén familiarizados con esta disciplina, ¿pudiera darnos una idea, un concepto, una noción de qué debemos entender por establecimiento permanente? Muy bien, doctora, pues la ley del impuesto sobre la renta mexicana hace referencia en su artículo 2 a que cualquier lugar de negocios donde se realicen total o parcialmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Y nos da un listado, es enunciativo, más no limitativo, que son, entre otras, las agencias, las minas, no sé, algún lugar de extracción. Y esto podría contraponerse con lo que dice el modelo convenio de la OCDE, que es un lugar fijo. Bueno, de algún modo yo creo que nuestro concepto, ahorita si por ahí lo vemos en el Código Fiscal, a mí me parece, salvo su mejor opinión, y digo, y aquí ya estamos entrando un poco a debate, que el concepto de establecimiento permanente expresado en el Código Fiscal, me parece que es la ley del impuesto sobre la renta. La ley, Perdón, también me refiere como un lugar fijo, ¿no? Tiene esa característica de fijeza, no en un sentido pleno, pero creo que sí, creo que lo que se le está escapando al concepto de establecimiento permanente hoy por hoy, ahorita que si quiere pues podemos platicar un poquito sobre ello, serían pues las actividades digitales, virtuales, el comercio electrónico, por ejemplo. A mí me parece que la definición de establecimiento permanente de código otra vez yo, de la ley del impuesto sobre la renta, pues sí tiene ese elemento de fijeza, de una, cuando menos relativa permanencia y temporalidad. Entonces, a mí me parece, a no ser que en algún aspecto en lo particular le resulte a usted otra interpretación. No, de hecho me suscribo a su idea, doctora. Y podría incluso ya ser muy estricto, pero cuando se hace referencia a cualquier lugar de negocios, yo creo que incluso en la economía digital podríamos encuadrarlo en este establecimiento permanente. Digo, al amparo del plan BEPS, para justamente tratar de fiscalizar a este tipo de contribuyentes cuyas actividades pues no son tangibles. Sí, claro. Sin embargo, pues bueno, sí es verdad que en 2013, en la elaboración del reporte BEPS, este reporte que denuncia la erosión de la base y la distribución de las ganancias, formulado por la OCDE, y en donde en varios de sus puntos nos habla de los medios digitales, denuncia también pues la falta de recaudación del comercio electrónico. Sin embargo, después viene el plan de acción y no resuelve nada al respecto. Ha habido reuniones pues globales, mundiales, tratando de revisar este punto, y a la fecha todavía no lo tenemos. Solamente algunos países han grabado pues como el consumo en el lugar en que se realiza el consumo, pero todavía realmente el ingreso propiamente, la renta de quien la obtiene, ¿no? Y recordemos aquí que hace
pues menos de un año que el presidente Trump de los Estados Unidos de Norteamérica acusaba a la empresa de Amazon de no pagar impuestos. Y ahí sí, aunque Trump no es un agente de mis simpatías, pero tiene toda la razón. Sí, yo creo, doctora, que se refiere al impuesto español, que le llaman un impuesto mínimo. Sí. Que se graba con base en la IP, en el Internet Protocol, que es, bueno, donde se está realizando el negocio virtual y en el país donde se tenga la dirección IP de Internet, ahí es donde lo vamos a grabar. Portugal y España tienen este gravamen, pero me parece que hasta donde yo sé del tema, todavía está un poco en entredicho porque tiene que ver mucho sobre el control que tiene quien obtiene el ingreso de la empresa virtual, el control que tiene sobre el servidor. Okay. Si tiene control sobre el servidor que utiliza, que creo que en el caso de Amazon sí es de ese modo, ahí se estaría grabando. Si no tiene el control propiamente, él no se estaría grabando. Todavía es una parte bastante incierta. Yo no dudo que en un futuro no tan lejano se tiene que grabar. Son, yo creo que de los aspectos que están pendientes, pero diríamos esos pendientes inmediatos, ¿no? Sí. Que ya urge. Bueno, entonces tenemos, retomando nuestra pregunta inicial, que se graban por residencia, se graban por establecimiento permanente. Ajá, y la tercera fracción, que hace referencia a los residentes en el extranjero con fuente de riqueza en territorio nacional. Y ahí ya estaríamos poniéndole un apellido, que sería el título 5 de la ley del ISR. Sí, propiamente, ¿no? Propiamente. Y bueno, a todo esto, ¿qué entendería o cómo se vislumbra la persona moral en la ley del impuesto sobre la renta? Ah, perfecto. Pues la ley del ISR tiene la característica de que en uno de sus artículos, que es el 7, ahí es donde nos da una referencia de qué es persona moral para efectos de la ley. Y bueno, yo me iría un poco más allá diciendo que podría utilizarse para el ámbito fiscal en general, donde pues nos dice en general que son las sociedades mercantiles. Empezando por las sociedades mercantiles, es decir, las que se hayan constituido conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles Mexicana. Pero nos referencia también a los organismos descentralizados. Perfecto. A los organismos descentralizados, pero tiene una característica. Estos deben de realizar actividades empresariales. Claro, tendrían que realizar actividades empresariales. También hace referencia a las sociedades y asociaciones civiles, que no habría que confundir, porque si bien es cierto, hoy tenemos unas que no son lucrativas, aquí se está refiriendo a las que probablemente se constituyan como despacho de contador, despacho de abogados, de arquitectos, de ingenieros. Esos que, no teniendo un fin de lucro, sí tienen un fin preponderantemente económico. Económico, exactamente, y eso atinadamente nos lo subraya porque es muy, muy importante, ¿no? Que queden contemplados como de las personas morales que se encuentran sujetas al pago del impuesto. Sí, pero y hay otra cosa interesante, que el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 17b, nos referencia a otra persona moral que solo va a existir para el derecho fiscal, y es la asociación en participación. Claro, porque para efectos mercantiles sabemos que estamos frente a un negocio jurídico o un contrato, lo señalan algunos. Sin embargo, pues aquí producto además de la historia, ¿verdad? De la historia en el derecho tributario mexicano. ¿Por qué? Porque se utilizaba la figura para eludir el pago de las contribuciones hasta que fue reformado este artículo, y entonces tenemos una ficción jurídica, ¿no? Una ficción en donde este negocio, contrato conocido como asociación en participación, tiene un tratamiento como si fuera una persona moral.
Así es, pero entiendas, es la asociación en participación que se dedique a las actividades empresariales. Y ahí recordamos otro concepto del Código Fiscal de la Federación, ¿no? En el artículo 16, donde nos lista cuáles son esas actividades. Claro, también ese artículo es importante tenerlos presentes. ¿Cuáles son estas actividades? ¿Cuáles son estas actividades? Dice que son las industriales, son las comerciales, son las Agrícolas, ganaderas, silvícolas, ajá, más dedicados a la pesca. Ajá, bueno, y también en su segundo párrafo nos dice cuál es el concepto de empresa para efectos fiscales, que es persona física o moral que desarrolla cualquiera de estas actividades. Pero habría que ahondar más en este concepto, doctora, bueno, considero, porque cuando dice que para efectos fiscales la asociación en participación será persona moral, quiere decir que va a tener todas las obligaciones de una persona moral. Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, expedir comprobantes fiscales digitales por los ingresos que obtenga. Si tiene pagos al extranjero, tendrá que emitir las constancias de retenciones, presentar una declaración anual dentro de los 3 meses siguientes a que termine el ejercicio. Entonces, si tiene inventario, levantar un inventario. Y mejor aún, debe de llevar una cuenta de utilidad fiscal neta y una cuenta de capital de aportación. Sí, esas son cuentas muy, muy específicas. Vamos ahora a platicar que pudiéramos hablar de una tipología de personas morales consideradas en la ley del impuesto sobre la renta como subtipos de personas morales. Pues más que, bueno, sería un subtipo de persona moral en el título 2. ¿Por qué? Bueno, en la materia contable, nosotros conocemos a las personas morales del título 2 o las llamamos del régimen general. De régimen general. Pero dentro del régimen general... Ahorita le guardo por ahí otra pregunta, si hay regímenes especiales, pero bueno, a ver, no lo interrumpo. Ok, sí, porque vienen también listadas las instituciones del sistema financiero mexicano, como la entendería como un subtipo de persona moral, en el entendido de que los ingresos de estas personas son más bien por intereses, por rendimientos, y tienen una obligación de retener impuestos sobre la renta por las inversiones que se lleven a cabo en sus empresas propiamente. Y ahora sí le lanzo la pregunta. Además de régimen general, ¿tenemos regímenes especiales? Y si los hay, ¿cuáles serían estos, contador? Pues mire, empezaría platicando del régimen opcional de sociedades. Este régimen opcional de sociedades viene a cambiar el concepto que se tenía de las empresas que consolidaban para efectos fiscales. ¿Por qué? A ver, muy breve, así de una manera muy apretada para que nuestros alumnos entiendan en qué consistía este régimen de consolidación, así como en un minuto. Básicamente, si una empresa era dueña de las acciones de otras tantas empresas, podía presentar sus impuestos, el impuesto sobre la renta, como si fuera una sola. Es a lo que le llamaban la consolidación fiscal. Pero tenía particularidades como que se podía tener empresas perdedoras y empresas ganadoras. Entonces eso ¿como para equilibrar el barco? Así es. Entonces se hacía un neto del impuesto efectivo que se pagaba. ¿Y cuál fue el cambio? ¿Y cuándo fue el cambio? ¿Por qué fue el cambio? Muy bien. Fue en la reforma del 2014 a la ley del impuesto sobre la renta, la que tenemos hoy día vigente, justamente porque las autoridades, así lo manifiestan, decían que se había abusado también de la figura de la consolidación. Porque llegado un momento, la empresa tenedora de las acciones, o sea, la dueña de las acciones, podía comprar empresas que perdían y entonces el impuesto sobre la renta se erosionaba.
Ujú. disminuyendo la base. Disminuyendo la base, en efecto. Entonces, pues dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el esquema. Hoy día este régimen opcional de grupo de sociedades te dice, está bien, eres dueño de varias empresas, yo no tengo ningún inconveniente. Preséntame tu impuesto sobre la renta como si fueran uno solo, pero solo podrán entrar a este régimen las empresas ganadoras, ya no las perdedoras. Es decir, Y las perdedoras ya no juegan, se ya pudiera no decir. juegan. Ajá. Ese es el gran cambio, Ajá, entonces generalmente van a tener impuestos sobre la renta. a cargo. Ajá, el beneficio sería en la parte administrativa, en decir, bueno, yo solo voy a presentar una declaración anual por todo mi grupo empresarial. Muy bien. ¿Y qué sucede con las que históricamente ya venían aplicando? Lo dejaron justamente en transitorios. Esta le llaman la desincorporación de sociedades, a fin de que el impuesto que en su momento difirieron lo fueran pagando en los siguientes 5 ejercicios. Digo, ya en este ejercicio fiscal creo que el régimen de consolidación habrá terminado. Ya habrá concluido. Muy bien. Aparte de este régimen de consolidación, ¿tenemos otro régimen fiscal especial de personas morales? Así Digo, es. porque se supone que una de las motivaciones, una de la intención de la reforma fiscal 2014 era suprimir tantos regímenes fiscales especiales, dotar de esta característica de generalidad al sistema, ¿verdad? Y nos encontramos con que nuevamente, tanto para personas físicas como personas morales, hay regímenes especiales. ¿Cuál otro tenemos, contador Omar Pérez Mora? Recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde Radio Yus Multimedia en Avenida Universidad 2219, a un costado de Ciudad Universitaria, en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. También los invitamos a que nos sigan en la página de Facebook, Seminario Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. ¿Qué otro régimen especial tenemos, maestro Omar Pérez? Mire, tenemos también el régimen de coordinados. Este régimen de coordinados tiene un sector muy específico. Es ¿Sí? el sector del autotransporte. ¿Qué dice la ley del impuesto sobre la renta? Dice, bueno, quien administre activos fijos y terrenos, o activos fijos o terrenos de personas dedicadas al autotransporte, y ahí no limita, bueno, pero específicamente pueden ser empresas, personas morales dedicadas al autotransporte. ¿Cuáles son estas? Las que tengan 90% de ingresos derivados del autotransporte terrestre de personas o de bienes. ¿Qué beneficios tiene este régimen? Sí. Las reglas de facilidades administrativas. Pero algo importante, que ellos no tributan como una persona moral del régimen general. ¿A qué me refiero? En persona moral del régimen general se va a pagar, se va a generar el impuesto por las facturas que nosotros emitamos. Claro. Uno de los supuestos. Y en lo que se refiere a coordinados, la ventaja que tienen es que va a ser al cobro o al pago. Esto es un gran beneficio porque no tenemos que calcular un coeficiente de utilidad, doctora. Ajá. Si no es un poco lo que los contadores llaman un flujo de efectivo. Así es. Al flujo de efectivo es como va a tributar esta persona moral. Pues sí, es una gran ventaja. Ahora, desde su punto de vista, y eso es una pregunta pues más que de sus amplios conocimientos de criterio, ¿se justifica el régimen realmente? ¿Por qué hubo la necesidad de crear un régimen o conservar porque los autotransportistas, tanto de personas como de carga, creo que de algún modo, por lo que desempeñan dentro del sistema económico del país, han tenido siempre un trato fiscal preferenciado? No sé por qué, pero... Sí, porque hay dos grandes empresas de autotransporte a nivel nacional, pero yo creo que se justifica en el entendido de que esto es para movimiento del ciudadano de a pie. O sea, digo,
No todos tenemos la posibilidad de tener un auto, algún medio de transporte, y decir, bueno, si no tenemos este régimen que sea el que nos esté soportando el trasladar de las distintas entidades de la República, entonces, pues, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mover la economía de la que usted habla? Claro, entonces pues eso es lo que lo ha justificado. Ahora un impuesto en base a flujo de efectivo me parece que en ese sentido sí es razonable, ¿no? No hay propiamente un subsidio. No hay subsidio al autotransporte. Muy bien. Nada más los que en coordinados entra exclusivamente el transporte. El transporte, porque, bueno, hay otro régimen que es el de los agapes, el de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. O sea que tenemos ya llevamos 2 regímenes especiales, contador Omar Pérez. O sea, quiere decir que hay un tercer, y más el general 4, más particularidades que tienen los extranjeros 5, ¿no? Sí. Bueno, a ver, platíquenos de estos coloquialmente conocidos como agapes, y que son empresas dedicadas a la agricultura, la ganadería, la pesca y a la apicultura, ¿no? Silvicultura. Silvicultura. Que es la siembra de montes. Ajá. Sí. Bueno, este régimen está pensado para el sector primario de la economía. Es decir, dice la ley del impuesto sobre la renta, son personas del derecho agrario. Y ahí luego nos llega a la mente los ejidos. Ajá. Sí, claro. Los ejidatarios. ¿Por qué? Bueno, sí tiene particularidades como ingresos exentos. Es decir, una persona moral que se dedica a la agricultura tiene por cada uno de sus integrantes 20, bueno, hoy día ya no son los salarios mínimos, hoy día son las sumas. Ese es otro tema, sí. Ese es otro tema, sí. Que son estas unidades de medida 20 veces al año, es decir, 20 UMAS anualizadas. Anualizadas, la UMA está en 84 y algo, ¿no? La UMA federal 84.40, algo así. Habría que hacer una operación de 84.x por 20 por 365, será una cantidad aproximada. ¿Cuánto, contador? Serían aproximadamente 5 millones de pesos los que tendrían de exento estas personas morales del derecho agrario. Pues muchas empresas de actividades empresariales ya las quisieran, ¿no? Sí. Actividades comerciales sobre todo. 5 millones creo que es muy, muy alto el monto. Sí, es muy alto. Sí, sí, me parece que... Y aparte, habría que mencionar los pagos provisionales semestrales. O sea que esa es otra ventaja que tienen, ¿no? Así es, solo presentan 2 pagos provisionales al año. 2 pagos provisionales al año, pues esa es toda una ventaja, porque en la actualidad yo creo que también las obligaciones formales generan una serie de gastos al contribuyente, y esta situación de tener solamente que presentar 2 declaraciones al año es extraordinario. Contador Omar Pérez Mora le envía saludos Gabriela Yolífile, Toby de Feño, Alexander Manrique e Irene Altamirano. Muchos saludos también de parte de su programa Rutas y Retos de Legalidad. No, pues un saludo cordial a mis alumnos que espero estén viendo este programa porque les voy a hacer examen. Bueno, qué buena broma. Bien, entonces hablábamos de cuáles son estas ventajas que tiene, que ya creo que me parecen, con las 2 que nos ha dado, son más que suficientes como para considerar que en el fondo el régimen constituye en sí mismo un estímulo a este tipo de actividades, ¿no? 5 millones exentos y la presentación de 2 declaraciones provisionales al año, que está estupendo, ¿no?
Sí, lo hace atractivo a la inversión. Claro. Entonces, bueno. ¿En su determinación tienen algún tipo de sistema de facilidad todavía? Sí, habría que mencionarlo. Ellos también lo hacen a un flujo de efectivo. Es decir, ingresos cobrados menos deducciones pagadas y vámonos. Porque tienen utilidad. Si tienen utilidad en ese pago provisional, pues ya lo multiplicarán por la tasa. Claro. Pero digo, general, esperaríamos que tuvieran mayores beneficios. Yo creo que con con esta cantidad de beneficios que tienen, pues sí, debiera ser que todas estas empresas calificadas como agapes estuvieran declarando al 100%. Que no por el hecho de manejar efectivo estuvieran por ahí ocultando ingresos, ¿verdad? Esperemos que no, Esperemos porque que no lo hagan. si tienen una cantidad tan elevada de ingresos exentos, digo, y eso no con ello estoy diciendo que porque que tengan una cantidad exenta debemos de cumplir todos, no tengamos o no cantidades exentas, pero digo, yo creo que es como un acicate que me lleva a ser pues todavía mayormente cumplido, porque diríamos coloquialmente sería el colmo que después de todos estos beneficios, todavía por el hecho de estar manejando efectivo y por vender papas, zanahorias, sandías, qué sé yo, pues estuviéramos ocultando ingresos, ¿verdad? Pues esperemos que no lo hagan. Esperemos que no sea de ese modo. Entonces, entonces tenemos ahí algún otro régimen especial. Sí, fíjese que esto es interesante porque, bueno, con la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles para crear la nueva sociedad anónima simplificada, tenemos un estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el capítulo de estímulos fiscales, ahí tenemos le llaman de la opción de acumulación de ingresos. ¿Pero qué es este estímulo? ¿En qué consiste? Que las empresas, las personas morales, que tengan ingresos anuales hasta por 5 millones y sean constituidas solo por personas físicas, podrán, en vez de utilizar la regla general del coeficiente de utilidad. Ahorita vamos a platicar de eso, sí. Tenemos también la facilidad de que sea el flujo de efectivo. Uh-huh. Que bueno, yo creo que de entrada, y yo coincido con su opinión, contador Omar Pérez, en principio me parece que es un estímulo, me parece que es una facilidad, sin embargo yo creo que en la práctica la verdad es que los contribuyentes se tienen que sentar y hacer cuentas, ¿no? ¿Qué le conviene más? Porque de pronto también el flujo de efectivo puede resultar que tuvieron muchos ingresos en un mes y pocas deducciones y las bases se les fue más alto que si hubieran aplicado el famoso coeficiente de utilidad, ¿verdad? Pero que cree justo, bueno, y yo pienso que el legislador lo vislumbró así, que estas personas morales deducen la adquisición de mercancías, no el costo de ventas. Uh-huh. Entonces lo que ellos utilizan para su actividad no tienen que esperar a calcularlo y esperar a finalizar el ejercicio para saber cuál es su costo de lo vendido. No. Sí. Adquieren mercancías y las deducen. Sí, en términos generales yo también lo veo como, bueno, pues está regulado en la parte de los estímulos y sí me parece que es un estímulo, ¿verdad? Propiamente. Antes de que nos vaya a ganar el tiempo, contado, porque pues ya nos van quedando como 10, 12 minutos, del régimen general, sobre todo porque pues este tema lo quisimos enfocar mucho a la presentación de la declaración anual. Bueno, y luego ojalá que nos dé tiempo de hablar de título 3, ¿verdad? Pero si nos quedan ahí 5 minutos cuando menos. Para la formulación de la declaración anual, ¿cómo se determina el impuesto sobre la renta de las personas morales en este régimen general? Nos hablaba también de un coeficiente de utilidad, ¿verdad? Y bueno, le recuerdo que nuestros alumnos, muchos de ellos son de nivel licenciatura, entonces me gustaría que con palabras llanas, de una manera sencilla, nos platicara qué es el coeficiente de utilidad. Pues en términos simples, el coeficiente de utilidad atiende
a la utilidad del ejercicio anterior entre los ingresos acumulables del ejercicio anterior. ¿Anterior a qué? Anterior a cuando se va a presentar la declaración anual. Y entonces nos vuelve a repetir, es... El coeficiente se obtiene dividiendo la utilidad fiscal entre los ingresos acumulables del ejercicio anterior, a cuando se va a presentar la declaración anual. ¿Y cómo determinamos la utilidad fiscal? Pregunta de examen, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Coeficiente de utilidad, digo, lo mejor lo cierro así, doctora, es para determinar los pagos provisionales que serán a cuenta del impuesto. Claro, o sea, es decir, si entendimos bien, el coeficiente de utilidad, por decir determinado en base a la utilidad fiscal de 2017, me sirvieron para llevar a cabo mis pagos provisionales de 2018, ¿es correcto? Sí, porque, bueno, el coeficiente de utilidad sería un presupuesto, dice la autoridad, o el legislador más bien. Si tú tuviste una utilidad, bueno, si tú tienes un coeficiente de 0.15, quiere decir que el ejercicio inmediato anterior tuviste 15% de utilidad de todos tus ingresos. Entonces velo aplicando así durante el ejercicio fiscal a fin de que pues pudieras pagar el impuesto con esos pagos provisionales. Muy bien, ese sería. Y para determinar el impuesto anual, pues tendríamos que atender a lo que dice el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que, bueno, empieza diciéndolo al revés. O sea, el resultado fiscal se multiplicará por la tasa. Y entonces vamos hacia arriba. Para determinar el resultado fiscal, pues primero a los ingresos acumulables de todo el ejercicio, le vamos a restar las deducciones autorizadas por la misma ley. Sí, bueno, y a partir de la reforma fiscal, también podemos disminuir la PTU pagada en el ejercicio. O sea que sería el resultado de ingresos menos deducciones permitidas menos la PTU. Menos la disminución de la PTU pagada. Muy interesante. Ahora sí ya se ve el efecto de lo que le damos a los trabajadores. En ese sentido, si a los ingresos menos las deducciones menos la PTU son mayores los ingresos, entonces vamos a tener una utilidad fiscal. La utilidad fiscal del ejercicio. A esa utilidad fiscal vamos a verificar si en ejercicios anteriores tuvimos alguna pérdida. A lo mejor pérdida fiscal. Claro. Sí, porque van a decir, ¿la pérdida contable? No, la pérdida fiscal. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor en algún ejercicio nos fue mal, o a lo mejor invertimos demasiado, y entonces las deducciones fueron mayores a los ingresos, entonces tuvimos una pérdida fiscal, que podremos amortizar hasta en 10 ejercicios. En 10 ejercicios, que ahí en la reforma fiscal de Estados Unidos les dieron una ventaja, ¿no? De que se puede aplicar esta pérdida hasta... Ya. Sí. Bueno, sí. En Estados Unidos. Sí, no metamos este elemento. No, aquí en México no. Sí, no. Seguimos hasta 10 años solamente. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo traía una pérdida, la cual puedo aplicar, como bien me lo señala, hasta en 10 años, pero un año se me olvida aplicarla? ¿Puedo aplicarla al siguiente ejercicio? Según los criterios de nuestra autoridad fiscalizadora, es no. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque así lo estableció el legislador. Si tú un ejercicio fiscal no aplicaste la pérdida fiscal, pierdes el derecho a aplicarla hasta por el monto que pudiste haberla aplicado. Suena a trabalenguas, es. Sí. Si a lo mejor tú tuviste una utilidad de 2 millones y tu pérdida fiscal equivale a 10, entonces 2 millones... ya perdiste el derecho a aplicarlos en los siguientes ejercicios. Sí. Pero bueno, ahí para los contadores están las declaraciones complementarias. Muy bien, está muy bien esos tips. Ajá. ¿Qué otro aspecto es importante en la preparación de la declaración anual en el régimen general de las personas morales, contador Omar Pérez? Pues habría que tomar en cuenta
esta parte de las deducciones autorizadas. Yo he visto en la práctica que contadores y abogados no saben diferenciar entre lo que es un no deducible de una que no tiene requisitos o que no cumple con requisitos. ¿Por qué enfatizo tanto en esta situación? Porque una deducción que para efectos de la ley no se puede disminuir son las que están contenidas en un artículo, que es el 28. Y ahí te lista cuáles son, por ejemplo, los impuestos federales. Esos no serán deducibles. No, claro. ¿Qué te dice? La parte de la previsión social, ya sea el 53 o el 47, no va a Sí, ser hay deducible. una parte que sí es deducible y otra no. Y esas son las que debemos de atender. Y los contadores son muy dados a que si por ejemplo no tiene un CFDI para solventar o sustentar su deducción, la mandan a no deducibles. ¿Cuál es el problema de esto? Que en las cuentas de capital nos vamos a ver afectados. Porque para determinar una utilidad fiscal neta, que es de donde vamos a repartir dividendos, si inflamos la cuenta de no deducibles, Uy, es inversamente proporcional. Porque al resultado fiscal le vamos a quitar el ISR corporativo, los no deducibles, imagínense. claro, ahí sería. Le envían saludos también Caris o Karen Luna, Juana Hernández y Estela Galindo. Les mando también saludos, niñas. Bueno, ¿qué otro aspecto deberá de tener en cuenta el contador o el contribuyente en la formulación? Digo el contribuyente, aunque aquí pues estamos hablando de personas morales propiamente, deberán de tener en cuenta en la elaboración de su declaración. Muy bien. Deben de separar lo que son las operaciones con partes relacionadas y las que no son con partes relacionadas. Porque hoy día en el formato electrónico para presentar la declaración anual viene seccionado. Las operaciones que fueron con partes relacionadas residentes en México y con las que fueron las operaciones que se celebraron con partes relacionadas residentes en el extranjero. Ujú. Bueno, aquí me gustaría que nos puntualizara de que no todas las personas morales llevan a cabo operaciones con partes relacionadas, ¿verdad? Claro, o sea, solo es si la persona moral que va a presentar su declaración anual celebra operaciones con empresas filiales, es decir, que tienen una participación accionaria, o que tienen administradores, o que tienen socios en común, deben de vislumbrar que se constituirían en una parte relacionada. Y en ese sentido, Ahí sí se tendría que presentar todas estas obligaciones formales de carácter informativo, que Así son es. muy, muy importantes, ¿verdad? sí, ¿Qué sucede? Porque nos queda un minuto de programa, maestro, tristemente. ¿Qué sucede si no se presenta la declaración anual? En un minuto, ¿cuáles serían algunas de las consecuencias que se pueden generar? pues la repercusión es en primera instancia si hay que pagar un impuesto sobre la renta corporativo, se generaría en ese momento los recargos. Si nos tardamos, se generarían recargos y actualización, que vendrían a ser los intereses de este impuesto que dejamos Por así de pagar. llamarlo, sí. ¿Qué más? Pues hoy día la autoridad ya tiene nuestra información en ese momento, es decir, con la contabilidad electrónica ya sabe quiénes no presentaron la declaración incluso un día después de que vence el plazo, que es el Y 31 puede de marzo. empezar con el ejercicio de facultades. O peor, con la revisión electrónica. Uy, pues bueno, ahí tendríamos otra consecuencia. Un ejercicio de facultades vía electrónica, lo cual aparte, pues el procedimiento es más concreto, más sumario, es sumario propiamente. ¿Pudieran generarse consecuencias de carácter penal, maestro? No hay que alarmarnos tanto, no se vean todavía en Almoloya o en Puente Grande, pero
sí generaría una infracción si lo descubre la autoridad, es decir, por no presentar la declaración anual estaríamos pagando aproximadamente 17,000 pesos como una infracción de forma y el 20% de la contribución como una infracción de fondo. Para empezar, diríamos, y a mediano plazo, pues sí, con posibles consecuencias de naturaleza penal, ¿verdad? Y para los responsables solidarios. Si es recurrente esta práctica, entonces ahí sí podríamos detonar el delito fiscal. Claro que es terrible. Pues bueno, contador Omar Pérez Mora, maestro de la Facultad de Contaduría y Administración, agradecemos su tiempo a este espacio, donde damos a conocer este tipo de temas. Agradecemos que haya compartido sus conocimientos también con nuestros alumnos, con nuestros profesores, con nuestro público en general. Nuevamente, esta es su casa también, maestro Omar. Muchas gracias, doctora, y agradezco la invitación. Esperemos que en un futuro cercano haya otra posibilidad. Con muchísimo gusto. Quedaron, por ejemplo, ahí a hablar de las personas morales, título 3 de las llamadas no contribuyentes. Pues bueno, no nos resta más que despedirnos, agradecer a quienes siempre apoyan la realización de este programa, la especialista y maestra Ana María Ramírez Sánchez, a Juan Antonio Negrete Zaragoza y desde luego en los controles, pues Oscar Telles, al maestro César Alanís también y a nuestras autoridades que hacen posible la realización de este tipo de eventos de difusión de cultura jurídica. Pues sigan disfrutando de esta tarde de viernes. Se despide de ustedes Sonia Venegas. Gracias. Esto fue una producción de Yus Canal Multimedia.